Mientras Doraemon dormía plácidamente, una mano mecánica se acercó sigilosamente desde arriba. Al despertar, descubrió que su campana había desaparecido. Procedió a describir lo sucedido con todo lujo de detalles. Nobita se extrañó. ¿Por qué un ladrón querría algo tan modesto? Ese león es todo un caso. Abuela, tu mayor es el león macho. Recuerdo que una vez se estropeó. Al llevarlo a reparar, el técnico dijo que costaría 5 veces más que uno nuevo. Aún así, Doraemon pagó el precio sin dudarlo, pero titubeaba, sin explicar el motivo. Nobita pensó que podía usar algo temporal como reemplazo, pero nada le parecía bien. Incluso se tiró al suelo pataleando, exigiendo que quería el original. Nobita pensó que, ya que se lo habían robado, podría convertirse en detective y atrapar al ladrón. Al instante se puso su disfraz de Sherlock Holmes. El bastón radar indicaba la ubicación del criminal, pero no funcionaba correctamente. A ambos se les mareaba la cabeza viéndolo. Doraemon dijo que era de segunda mano, y no era raro que fallara. Le pidió a Nobita que golpeara el ala del sombrero para resetearlo. De pronto tuvo una idea brillante, y pronunció el nombre de Kaito Deki. Acto seguido, usó la lupa de pistas para obtener una indicación. El lugar que apareció fue el Museo de los Artilugios Secretos. Quizás ese sería el próximo objetivo de DX. Casualmente Doraemon no tenía entrada para el museo. Primero le puso un limón a Doraemon, luego le dijo que la entrada costaba 20 melon pan. Doraemon, ansioso por recuperar su campana, aceptó. La entrada admitía a 5 personas. Nobita quiso invitar a Shizuka, pero Gian y Tsuneo también escribieron sus nombres en la entrada. Apareció un resplandor amarillo, formando un vehículo especial. Todos estaban impacientes por subirse. La IA del coche despegó suavemente y se lanzó al cielo a gran velocidad. Acto seguido, anunció que entraría en el túnel del tiempo. En segundos, llegaron al milagroso siglo XXII y su destino era una isla frente a la costa. El Museo de los Artilugios Secretos. Museo de los Artilugios Secretos. El coche aterrizó suavemente con todos frente a la puerta principal. Luego volvió a la entrada. Entonces unas voces llamaron su atención. Era el guía, Kurt, molestando al director para que viera su nuevo invento, unas zapatillas voladoras. Pero cada zapato tiraba en una dirección diferente, haciendo que el director cayera torpemente al suelo. Los demás se rieron a carcajadas. Entonces se percató de que tenían visitas. Inmediatamente le pidió a Kurt que les guiara en la visita. Eso era secundario. Doraemon explicó el propósito de su visita. El nombre de Kaito DX sobresaltó a ambos. Dijeron que había robado la computadora amplificadora del museo. Al saber que la lupa apuntaba allí, el director decidió buscar más pistas. Mientras tanto, les invitó a disfrutar de la visita. Al entrar, lo primero que vieron fue la puerta Anywhere de primera generación. Rodeada de sus versiones sucesivas, los visitantes iban a diferentes salas. La escultura junto a la puerta era del creador, el Dr. Harold, quien también era el abuelo de Kurt. Tsuneo no pudo evitar reírse y dijo, el tipo que heredó los buenos genes. Hizo un artilugio inútil. Unos insectos mecánicos volaron hacia ellos. Como el museo era muy complejo, ellos podían rastrear la ubicación de todos. Cuando se abrió la puerta Anywhere original, todos entraron primero a la sala de robots. Había muchos modelos conocidos. Kurt señaló que había un robot clónico para usar. Al apretar la nariz creaba un doble de uno mismo. También había una versión mejorada, pero Doraemon solo pensaba en encontrar al ladrón. Ese compañero después de la historia me lastimó. Un sonido tintineante hizo que Doraemon y Nobita saltaran inmediatamente, pero era solo un robot de batatas atrayendo visitantes. Ya que estaban allí, tomaron una caña para probar, pero dentro solo había robots tortuga. Eran de mal genio y mordían mucho. Una que pescó Nobita cayó directo al bolsillo de Doraemon, así que no podía sacar los artilugios de allí. Después de llevarlos al tubo multiusos, Kurt recibió una llamada. Luego se excusó para ir al baño y se fue. El robo de la linterna amplificadora hizo que cerraran el tubo de luces. El inspector, al saber que también buscaban a DX, compartió pistas que obtuvo del personal. Al parecer, siempre desaparecían suministros del museo, cosas como pañuelos, azúcar, etc. Los culpables eran Bepla y Kinji frente a Kurt. Ambos vivían a escondidas en el museo, pero hablaban con educación, y no parecían malas personas. Gian y Tsuneo corrían a toda velocidad por la gran sala. Sin darse cuenta, entraron en el túnel de Gulliver. Al mirar arriba, vieron que todos eran gigantes. Para colmo, el túnel de Gulliver iba a ser inspeccionado. Gritaron desesperadamente, pero nadie les oyó. Bepla en realidad era el mejor amigo del abuelo de Kurt. Se escondía allí para investigar su conversor de metales. Ahora los nuevos artilugios eran de metal completo, un material que no se podía regenerar, mientras que el metal Bepla que estaba desarrollando tenía las mismas propiedades y podía crearse a partir de cualquier metal. Gian y Tsuneo, ahora diminutos, tropezaban sin parar. Llegando a un lugar extraño, inmediatamente fueron perseguidos por un robot de limpieza. En el último momento, cayeron por un conducto de ventilación. Doraemon vio un destello y lo tocó con impaciencia. Inesperadamente activó una entrada secreta, justo cuando se encontraron con Kinji, que salía por leche. Ambos grupos gritaron asustados. Kurt incluso escupió su té del susto. Al descubrirlos en posiciones tan extrañas, los tres habían entrado sin querer en la ubicación del sol artificial. Al instante sonaron las alarmas. El director llegó consternado y explicó que lo que veían era el simulador solar, desarrollado por Harold y Bepla juntos. Pero un error trivial lo dejó completamente fuera de control. Afortunadamente Harold lo salvó en el último momento, y Bepla, el causante, fue expulsado de la isla. El metal completo se descubrió durante ese incidente. El estabilizador ante ellos fue el primer producto, luego se convirtió en material esencial para los artilugios. Después, el director regañó severamente a Kurt. Mientras tanto, Gian y Tsuneo lograron escapar del conducto. Podrían haberse restaurado con la linterna amplificadora, pero el robot tortuga aún estaba en el bolsillo. Entonces se oyó el aviso de cierre. El director dijo que los hoteles cercanos estaban llenos, así que todos se quedarían en casa de Kurt. Kurt, que aspiraba a ser artesano de artilugios, tenía muchos inventos, como la linterna amplificadora que agrandaba partes del cuerpo. Uno de sus éxitos relativos era Bone, con conciencia propia, aunque en realidad fue un invento fruto de la desesperación de Kurt, quien metió cosas al azar en la licuadora mágica. La aspiradora de al lado tenía un mini agujero negro instalado, pero al levantarla se activaba sola, y el caos se desató al instante. Era evidente que ningún artilugio de Kurt era fiable.
Incluso el mantel de la abundancia a veces daba solo ingredientes crudos, y la habilidad de Bone era absorber el interior de los objetos y digerirlos para convertirlos en energía. Y este pequeñín era muy glotón. Se fijó en el donburi de cerdo de Jian y atiborrado lo escupió todo. Kurt tuvo que repararlo rápidamente. Al caer la noche, todos roncaban profundamente. Pero Doraemon recordó cuando llegó por primera vez a casa de Nobita. En ese entonces tenía muy mala opinión del chico. Era malo en estudios y deportes, y lo peor era su falta de perseverancia. A Nobita no le gustó que le dijeran eso, y empezó a estirarle la cara a Doraemon para desahogarse. Oh, Kefesu, eres igual. Doraemon aún no le daba importancia. Dijo que compraría uno nuevo. Pero él se puso muy emotivo. Doraemon consiguió convencer a Nobita, quien se enjugó las lágrimas y accedió a volver a casa. Tras disculparse sinceramente, Doraemon veía al chico con otros ojos. Y fue entonces, cuando a Nobita le molestó el zapato. Ah, maestro. Resulta que la campana se había caído hacía rato. Ambos se rieron sentados en el suelo un buen rato. Quizás Nobita ya lo había olvidado, pero al día siguiente, el museo cerró sus puertas al público, porque Kaito DX había enviado otra carta, anunciando que robaría 4 artilugios del museo. El inspector había desplegado sus efectivos. Confiaba en atraparlo infraganti. Nobita usó la lupa de pistas para reducir el área, que indicaba la sala multiusos, pero la de Kurt indicaba la sala de la naturaleza, así que reforzaron la vigilancia en ambos lugares. El director, preocupado por la falta de personal en la sala de la naturaleza, se ofreció a ir personalmente como refuerzo. Cuando el reloj marcó las 12, aparecieron muchos Demon Beans en la sala de la naturaleza. Los agentes fueron tomados por sorpresa, y todos fueron teletransportados fuera del museo. Solo el inspector esquivó el ataque, pero sabía que iba en desventaja, así que se teletransportó de inmediato a la sala multiusos. Pero cuando intentaba contar lo sucedido, la oscuridad los envolvió por la bombilla tenue. Kaito DX irrumpió rompiendo el cristal de arriba, e inmediatamente neutralizó las esferas de vigilancia con spray dormilón. También había bloqueado previamente el acceso. La sala multiusos estaba aislada, y DX era muy rápido. Ni Nobita podía golpearle. Esquivaba y además controlaba al especialista en caídas de la sala. Sonidos metálicos resonaban por todas partes. Todos estaban ocupados luchando. Sin poder atrapar a DX, él usó la fuente del leñador modificada para perseguirlos, atacando con agua. Forzando a todos a retroceder, DX por fin tuvo su oportunidad, y robó fácilmente todos los artilugios anunciados. Incluso soltó fuegos artificiales por su victoria total. Luego escapó metiéndose en el túnel del tiempo. Al recoger pistas, el inspector encontró un Demon Bean en el suelo. Por fin reapareció el director. Dijo que, al ir a la sala de la naturaleza, le alcanzó un Demon Bean. Allí no habían robado ningún artilugio. Sumando la campana de Doraemon y la linterna amplificadora, había 6 artilugios robados en total. Shizuka dedujo que debía haber algo en común. Nobita pidió una pista a la lupa de pistas. Apareció la fábrica de reparación de artilugios secretos. El director descubrió que todos los artilugios mundiales se enviaron a reparar el mismo día. Esto le dio una idea al inspector. Dijo que el Dr. Vepla, tras ser expulsado, se había infiltrado en la fábrica, usando las máquinas para algo. Tal vez esos artilugios escondían un secreto. Por fin tenían una identidad sospechosa. El inspector y el director se dividieron para investigar. Doraemon y los demás no pensaban quedarse de brazos cruzados. El bastón radar apuntó esta vez a un cuadro en la pared. Al tocarlo surgió una escalera. Todos se disponían a entrar a investigar, cuando Bone apareció, habiéndose colado desde casa. Este pasaje llevaba directamente al escondite de Vepla, así que Kurt le había enviado una señal en secreto. Vepla cerró el pasaje de inmediato. Incluso la retirada quedó bloqueada. Entonces apareció la cabeza de Gorgon. Cualquiera sobre quien se posara su mirada se convertía en estatua. El caos se desató al instante. Bone se interpuso para proteger a Nobita, pero fue alcanzado al instante y convertido en piedra. El planeador de Tsuneo también fue tocado. Por suerte Kurt reaccionó a tiempo. Y Jian fue muy eficaz, pero aún no era momento de relajarse. Doraemon aún tenía el robot tortuga en el bolsillo, pero solo podía morder un objetivo a la vez. Shizuka, con la mente clara, sacó un espejo de dentro. La cabeza de Gorgon fue alcanzada por su propio rayo. Por fin se libraron de ese tipo tan molesto. Jian y Tsuneo descubrieron una salida lateral. Todos estaban impacientes por salir de allí, pero a Nobita se le había caído el zapato. Al recogerlo, vio la pantalla de Kurt justo al lado. El Demon Bean que encontró el inspector fue muy útil. El spray de llamada por error lo hacía volver a su dueño. Sin saber que DX ya les esperaba a Nobita y los demás, Nobita miró la pantalla y dijo, incrédulo, que ya había descubierto su verdadera identidad. Jian y Tsuneo respondieron al unísono. Es el director, pero Nobita lo negó y afirmó que DX era en realidad Kurt. Todos parecieron aún más decepcionados, pero los 2 puntos de Kurt en la pantalla eran una prueba irrefutable. Mientras hablaba, Nobita se acercó y le apretó la nariz. Era un robot clónico disfrazado. Al verlo, Kurt dejó de ocultarlo. Dijo que no quería hacer nada malo, solo cumplir el sueño del Dr. Vepla. Él también había descubierto el pasaje secreto por casualidad, y así conoció a Vepla y Kinji. En los días siguientes, se convirtió en alumno de Vepla. Antes de ser expulsado, Vepla había escondido unas piezas en la fábrica para recuperarlas de esos artilugios. Diseñaron juntos el disfraz de Kaito. Ahora que se sabía la verdad, el inspector, siguiendo el Demon Bean, llegó a la oficina del director. Este insistía en que no era DX, así que usó las ondas de la verdad. El director admitió que los Demon Beans eran cosa suya, pero no para robar. Escondía su dinero privado en el pescado desmalezador. Cuando el pez salió a una reunión, Kinji pasó a por azúcar, y al volver sin querer, tocó la lámpara de clonación, haciendo que los pescados desmalezadores se esparcieran por el suelo. El robot de batatas decidió llevárselos a la sala de la naturaleza para desmalezar. Día tras día, el director los buscaba en secreto. Finalmente, cuando solo quedaban 4, llegó el aviso de Kaito DX. Temía que le robaran sus ahorros, así que usó los Demon Beans para echarlos y aprovechar para recuperar su dinero. Kurt dijo que la máquina de conversión de metal Vepla estaba casi lista. No podían echarlo todo a perder ahora, y cerró la puerta para bloquearles el paso. Jian, con su empuje habitual, embistió directamente. Kurt le urgía a Vepla que se diera prisa. Ahora estaban justo fuera. Jian trepó por una bolsa para alcanzar el interruptor. Tsuneo miró hacia abajo. Se le aflojaron las piernas del susto y soltó la mano.
Por suerte había muchas cosas blandas en el suelo, incluida una linterna amplificadora desmontada. Los tres de fuera aún tenían miedo. El robot tortuga no se atrevía a tocar los artilugios. Tsuneo ya había hecho que la linterna amplificadora volviera a funcionar, pero cuando por fin llegaron ante Vepla, la campana ya estaba cortada en dos. Frente a la desesperación de Doraemon, Vepla se reía a carcajadas, diciendo que los artilugios secretos entrarían en una nueva era. Primero convertiría todo el metal completo en metal Vepla. Mientras una energía enorme estallaba en la máquina, todos los artilugios nuevos del museo reaccionaron, pero no se transformaron, sino que desaparecieron con un destello, liberando así a los terribles robots guardianes. Años de investigación terminaban en fracaso. Vepla, desesperado, supo que había metido la pata de nuevo, porque el supresor del sol artificial también era de metal completo, y ahora la captura pasaba a un segundo plano. Lo primero era lidiar con esa bola de fuego fuera de control. Cabizbajo, admitió con vergüenza que era un incompetente. Kurt fue el primero en acercarse y activar el panel de control. Dijo que su camino como artesano de artilugios también era un desastre. Cada vez que quería rendirse, Vepla le animaba diciendo que fracasar no era vergonzoso, y que en su corazón siempre fue un científico excelente, a la altura de su abuelo. Estas palabras reavivaron la determinación de Vepla. Dijo que invertiría el funcionamiento de la máquina para restaurar el metal completo. Los demás debían ganar tiempo retrasando la expansión del sol. El director y el inspector evacuaron a todo el mundo rápidamente. Como los artilugios de Kurt no tenían metal completo, todavía funcionaban. Fabricó 3 aspiradoras potentes. Sus minigujeros negros quizás pudieran contener el sol, pero entonces el robot guardián irrumpió en la sala, nos consideraba enemigos y atacaba ferozmente. Nobita y Doraemon se quedaron para ganar tiempo, pero el efecto de las aspiradoras era mínimo, y enfrentarse al gigante a mano limpia era imposible. Chan tuvo que lanzar artilugios para ayudar. En el caos, la pajarita transformadora fue a parar a Doraemon, quien se transformó en Kaito. Doraemon afirmó que derrotaría al robot guardián en 33 minutos y usó sus piernas largas para lanzarse al ataque. Una patada voladora desequilibró al gigante, pero su diseño era muy resistente. Vepla recordó que la tarjeta de memoria de los robots antiguos estaba en la espalda. Doraemon ya tenía un objetivo. Aceleró, pero no podía llegar a su espalda. El robot guardián era ágil para su tamaño. Nobita buscó apresuradamente un artilugio para ayudar. Ató una cuerda a las zapatillas gorrión y las lanzó hacia los pies del robot. La estrategia era simple pero efectiva. Doraemon lo captó al instante, saltó con fuerza, golpeó la espalda y arrancó la tarjeta de memoria. Aunque se habían librado del molesto enemigo, todas las aspiradoras se sobrecargaron. Todos estaban desesperados y miraban impotentes cómo el sol se expandía. En el último momento, Nobita tuvo una idea audaz: que Bone absorbiera el sol. Kurt creyó que podía hacerlo. El pequeñín estaba muy decidido. Con toda su energía lanzó un rayo y el sol fue absorbido de verdad. Con el ánimo de todos, Bone logró digerir el sol. Solo soltó un leve eructo. La crisis había terminado, pero el suelo, tras el intenso calor, era frágil. Todos cayeron por el fondo del museo. Por suerte, Vepla había completado la reversión del metal completo. Nobita volvió a ponerse el disfraz de Sherlock Holmes. Doraemon buscó rápidamente un artilugio en su bolsillo, pero el robot tortuga le mordió de nuevo. Al sacudírselo, descubrió que tenía la lámpara restauradora enganchada en la cola. Junto con la linterna amplificadora de Kurt, el museo dañado comenzó a restaurarse. Doraemon vislumbró que su campana seguía allí. Luego todos buscaron por todas partes. Kurt encontró primero una mitad y dijo: «Lamento causarte problemas, Doraemon. Ese león tiene muchos puntos. Aquí digo lo correcto». Mientras tanto, Vepla había desaparecido de nuevo. Todavía debía seguir mejorando su máquina de conversión de metales. Tras buscar mucho, Jan y Tsuneo perdieron la paciencia. Doraemon dijo que no volvería a casa sin encontrarla. Hasta Nobita no entendía tanta obstinación. Mientras hablaba solo, se le cayó el hélice casquillo. Nobita se frotó la cabeza, dolorido. ¿Y la campana cayó sobre su cabeza? Eso no puede ser. Ja, quizás no pueda contigo. Ya. Quizás espere a hablar contigo, etc. Deokimi, ¿cómo te lo doy? También sabes eso. Ese hermano mayor, ja. Doraemon, pequeñín. ¿Recuerdas ese asunto tan normal? Nobita se rió y se acercó a decírselo. Al oír que la había encontrado, Doraemon corrió emocionado, preguntándole curiosamente dónde había caído. No puede ser, solo ese hermano mayor fanfarrón.